Asambleísta Guillermina Cruz. Gracias, señor presidente, y un saludo a todos los señores y señoras asambleístas. Hablar de la revocatoria del mandato significa darle al pueblo ecuatoriano un derecho constitucional de opinar frente a la labor que desempeña una autoridad electa en cualquiera de sus niveles de gobierno, hacer que los electos y de manera preferente quienes son gobiernos locales cumplan con el mandato de participación ciudadana, especialmente lo que significa la planificación. Cómo hacer una planificación consensuada con los ciudadanos para que la obra pública haga efecto al derecho y a la necesidad, no a un criterio de 5 o 6 personas en una planificación, sino más bien a un derecho ciudadano. Pero también es importante y discrepo, desde luego, con el doctor Morales, cuando dice que cualquier ciudadano puede pedir la revocatoria del mandato porque simplemente vive en un territorio, porque no fue ese ciudadano el que le eligió a una autoridad. Por lo tanto, tiene que revocar el mandato quien le eligió. Hay concejales rurales, tendrán que pedir la revocatoria la gente del sector rural de esa jurisdicción. Los concejales urbanos tendrán que pedir la revocatoria quienes son del sector urbano. Entonces no puede pedir un universo general la revocatoria del mandato, sino que debe ser específico, como específica es la función que desempeña un ciudadano. Además, yo creo que a pesar de la discusión que hubo en la comisión, no creo pertinente la tabla que presentamos la comisión en cuanto se refiere al porcentaje de firmas que debe recogerse para la revocatoria del mandato. Porque si tomamos en consideración que un alcalde, un prefecto, un asambleísta, una junta parroquial no va a llegar con más del 20% o 25%, 30% de los electores. ¿Y cómo va a ser justo que el 80% de la población, que el 70% de la población que no votó por ese X ciudadano, él sí va a tener entonces el 80% de una población en contra para la revocatoria? Si quien fue electo tiene un 25%. Si yo hablo por mi persona, en la provincia de Napo, yo creo que tengo cerca del 50% de la población en mi elección. Deberían tener quienes me revocan el 50% más 1, porque debe ser así para que sea justa la revocatoria, pero no puede ser mayoritaria la ciudadanía que revoca cuando sus votos fueron menos. Y por lo tanto creo que se debe proponer que por lo menos se debe iniciar con el 30% e ir bajando el 5% en cada una de las escalas propuestas. Hay que también decirlo claro, que la Constitución del Estado determina cómo se forman los partidos políticos, cómo nacen los movimientos políticos, y realmente el aspecto democrático, el pensamiento de libertad que tiene un ciudadano. No vamos a estar coaccionados a un partido político cuando no tiene democracia interna, cuando no sabe escuchar los planteamientos de quiénes son sus afiliados y quieren tener como esclavos. Y ahora plantean los partidos políticos, como en el caso de Sociedad Patriótica, plantea revocatoria del mandato a quienes se han salido de Sociedad Patriótica.
Yo pongo solo el ejemplo de una compañera y distinguidas compañeras cuando han sido las mujeres dentro de Sociedad Patriótica que hemos sido rechazadas por pensar diferente. Y si recordamos la historia, la esposa del coronel Gutiérrez fue expulsada del bloque de Sociedad Patriótica y de la Asamblea por ser mujer. La doctora Yoconda Saltos le dijeron que se largue del partido, que no le necesitan porque nadie le quiere. A Guillermina Cruz tenía que irse porque no les dio un asesor al cuñado de los señores Gutiérrez y por lo tanto no tenía opción. ¿En qué mandato constitucional? ¿En qué mandato? Claro, así es, mi querida compañera. Y si quiere le doy el nombre del cuñado, al que me obligaban que le dé el segundo asesor. Y entonces, pero lógico pues, entonces ya no tenía oportunidad Guillermina Cruz dentro de Sociedad Patriótica para ninguna dignidad en la provincia. Yo llegué a la Asamblea Nacional con votos personales porque Napo conoce a Guillermina Cruz. ¿Y en qué parte de la Constitución dice cómo se ha permitido el capitán Gilmar Gutiérrez y el coronel Lucio Gutiérrez pedir al vicealcalde del Cantón Quijos de mi provincia, del Cantón El Chaco, para que él asuma la revocatoria de un alcalde inteligente, de un alcalde trabajador, de un alcalde que dice voy a trabajar por mi pueblo, como es el alcalde de Chaco, y le pide al vicealcalde que él asuma la revocatoria? Carambas, ¿qué pasa? ¿Acaso el Ecuador se ha convertido en hacienda de los partidos políticos? El Ecuador no es hacienda de nadie, y acá tenemos que actuar con alta responsabilidad cívica y patriótica, porque aquí venimos a legislar, pero no puedo aceptar que ninguna ley se apruebe porque le aprueban la ley al señor Correa, y la ley se hace para el pueblo ecuatoriano, no se le aprueba al señor Correa, no se legisla para un presidente. Entonces, ¿dónde está el pensamiento claro dentro de los partidos políticos cuando quieren provocar una revocatoria? Y desde luego, yo, si es que me piden la revocatoria, me presento a la revocatoria. Y yo creo que Napo va a revocar, pues, a los que han mentido en la historia y a los que no hacen nada por mi provincia, a los que no hacen nada por la Amazonía ecuatoriana, porque aquí el pueblo ecuatoriano ha escuchado siempre la voz de Guillermina Cruz, defendiendo derechos amazónicos, defendiendo derechos de la provincia de Napo, pero con altura, con honor, con dignidad, alcanzando en las leyes propuestas y que han quedado dentro de las leyes en beneficio de la gente, en beneficio de esos pueblos que han sido conculcados sus derechos. Solo fue un pretexto decirle le expulsamos del bloque porque voté por la ley de educación superior. Un pretexto después de tantas discusiones internas y después de 3 meses de haber pedido, 3 meses de haber pedido que se me dé el permiso para votar por la ley de educación superior. ¿Qué pretexto? Eso no es democracia. Entonces yo creo que esta ley de participación ciudadana, esta ley propuesta por la mesa, claro que todos debemos analizarla con conciencia, porque bajo ningún concepto podemos permitir que se desestabilicen las instituciones. Y había el planteamiento de algunos de la mesa que quienes participaron en las últimas elecciones no serán proponentes de revocatoria, porque es el revanchismo político el que dice vaya a la revocatoria, sin dejar trabajar. Sin embargo, en la mesa dijeron no porque se quita un derecho a la opinión ciudadana. Pero quienes piden la revocatoria son los que perdieron, pues, los que no pudieron llegar. Me queda un minuto, Asamblea. Entonces yo creo, señor presidente, que es importante hacer un análisis y todo lo que recojamos en este pleno lo vamos a llevar a la mesa. Y qué importante que vayan los compañeros asambleístas no solamente con la propuesta por escrito, sino que la mesa es democrática para escuchar a cada uno de ustedes y hacer que el respeto ciudadano como la institucionalidad
prime dentro de la democracia del pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente.